Hay muchas experiencias de grandes redes de sendero por el mundo, que conectan pueblos, zonas rurales y áreas naturales donde se puede caminar y caminar. Hay cientos de ejemplos de senderos de largo recorrido y gran conectividad en Asia, África, Europa, Oceanía y las Américas. Tanto en el norte como en el sur global, estas rutas invitan a desplazarse de forma más lenta, consciente y profunda. En nuestra América del Sur se trazó una densa red de senderos en tiempos prehispánicos. Estos permitieron caminar a lo largo y lo ancho del territorio de cada uno de los actuales países, uniendo a diferentes pueblos y culturas, modelando una identidad continental compartida. Un espíritu del lugar que aún se preserva y se siente al recorrer las nuevas rutas que las actuales comunidades abren al senderismo en América del Sur. Acompáñanos a descubrir paso a paso las huellas que nos unen. Voces que caminan. ¿Sabías que Costa Rica abolió constitucionalmente su ejército en 1949 después de una sangrienta guerra civil? Y que esto le permitió al país redireccionar los gastos militares hacia programas sociales e inversión en educación, salud y medio ambiente. ¿Y cuánto explica este factor el muy superior ingreso per cápita de los costarricenses respecto de sus pares centroamericanos, por la excepción de Panamá? Costa Rica fue pionera en promulgar una ley de biodiversidad en 1998, la que descansa en 3 ejes: conservación de la biodiversidad, uso sostenible de los recursos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de sus recursos genéticos. Gracias a ello, el país ha aumentado sus áreas protegidas hasta cubrir el 25% de su superficie terrestre y un 30% de sus áreas marinas. Impresiona también saber que mientras en 1985 Costa Rica era el país con la deforestación más rápida de Centroamérica, dejando un saldo de apenas un 24% de cobertura forestal. Actualmente, casi un 60% del país está cubierto de bosques. Gran parte de este logro responde a una exitosa política de pago por servicios ambientales. ¡Qué increíble! Bueno, Sebas, pero acá también estamos hoy para hablar de senderos de gran recorrido y de sistemas nacionales. Así es, Araceli. Hoy nos internaremos en la experiencia del Camino de Costa Rica, con sus más de 250 kilómetros de longitud que unen los océanos Atlántico y Pacífico. Y para conocer de cerca esta experiencia, hemos invitado a conversar a Conchita Espina y David Rodríguez de la Fundación Maramar, impulsora de esta notable iniciativa. También nos acompañará Juan Antonio Chavarría, conocido como Juancho, el guía turístico con mayor experiencia en la conducción de visitantes por el Camino de Costa Rica. Bienvenidos, amigos. Nos complace compartir con ustedes esta tarde para que nos cuenten qué hay detrás del Camino de Costa Rica. Hola a todos los que nos están escuchando hoy. Hoy estamos en un episodio más compartiendo con nuestros amigos de Costa Rica, de la Asociación Maramar, y vamos a estar haciéndole algunas preguntas para conocer un poco más de esta experiencia y de este sendero tan maravilloso, que por lo que vimos en las fotos, nosotros ya queremos irnos y estar ahí caminando también. Pregunta para Conchita, vamos a empezar con ella. ¿Cómo surge la idea de unir ambas costas a través de un sendero de gran recorrido? ¿Cuáles fueron las primeras acciones para concretar esta idea? Magnífico. Pues bueno, ustedes saben que cualquier cosa que termina siendo realidad y tiene buenas raíces y crece, nace de una idea usualmente bastante sencilla. Y después que ya se hace realidad, es obvio para todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mi marido Marco y yo
Marco Marín y yo nos regresamos a Costa Rica después de nuestras vidas profesionales afuera de Costa Rica, y justo antes habíamos hecho el Camino de Santiago de Compostela y llegamos a establecer nuestras vidas pensionados en Costa Rica, y nos damos cuenta de que, bueno, el turismo se va a las costas, a cosas bastante tradicionales, de aventura y cosas muy lindas, pero había todo este resto del país que nadie conocía. Y entonces era obvio poner la idea de por qué no hay un camino como el de Compostela en Costa Rica. Y era tan obvio, la verdad, hay dos costas, se puede caminar desde el Mar Caribe, desde el Atlántico hasta el Pacífico, y probablemente en un número de días razonable para unas vacaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a conversar la idea y nos damos cuenta que la mayoría de la gente le parece que es buena idea. Y mucha gente dice, ay, yo también tenía esa idea. Entonces ahí fuimos reclutando a gente que verdaderamente quería empezar esta cosa. Y bueno, eso fue en 2012. Entonces nos pasamos un tiempo conversando con entes de diferentes sectores del país, ¿no verdad? El mundo de senderismo, ¿no verdad? Había personas, guías que llevaban senderistas los fines de semana. Nos unimos a esos grupos, aprendimos de ellos qué es lo que les gustaba, qué no les gustaba, y ahí fuimos formando la idea, ¿no verdad? Hicimos una presentación, se lo llevamos a diferentes grupos y siempre toda la recepción era, ¡ay, qué buena idea! Sí, me gusta, vamos a hacerlo. Entonces, en fin, en ese momento establecimos lo que era la visión, ¿no verdad? La visión de lo que iba a ser este sendero y los valores que queríamos que incorporara este sendero. Por ejemplo, queríamos que fuera algo que se quedara en las comunidades, ¿no verdad? Que todo el beneficio de tener senderistas caminando por los pueblos, que eso fuera algo que se quedara, la riqueza que eso iba a traer, el impulso económico que se quedara en las comunidades. Queríamos que fuera algo que protegiera la biodiversidad. Entonces, con diferentes valores así, queríamos que fuera algo que inclusivo, ¿no verdad? Que no fuera la gente, ¿no verdad? Un sector de la población. Queríamos que incluyera pueblos indígenas, queríamos que fuera una cosa muy inclusiva. Entonces, teníamos una serie de valores y queríamos que todo se manejara con mucha integridad y transparencia. Entonces, eso era nuestro norte. Bueno, a través de los años se fue definiendo y redefiniendo la misión, ¿no verdad? Porque todo eso fueron muchos años y se unieron muchas personas. Pero al principio yo había trabajado en el Banco Mundial, entonces tenía una idea de las cosas básicas e importantes para que un proyecto de desarrollo tenga éxito. Entonces sabíamos que teníamos que unir personas con diferentes talentos. Una de las primeras personas que incorporamos fue Felipe Carazo, que es amigo de David Rodríguez. En ese entonces Felipe estaba encargado de Fundecorp, una organización que tenía muchos proyectos de medio ambiente y era una persona que tenía muchos contactos en el mundo político, social, económico, y él fue una de las personas al principio que se unió al grupo básico. La segunda persona era una persona muy reconocida en el mundo de turismo de aventura, con una organización que se llama Horizontes, Patricia Forrero. Patricia Forrero fue como la segunda persona que se unió y que fue formando con nosotros las ideas de crear este sendero. De ahí se unió un agrónomo, Jan Truinstra, se unió una muchacha Michelle Libituis, que manejaba una organización que sabía cómo canalizar los fondos de turistas hacia pequeños proyectos de comunidad. Entonces, todo ese conocimiento de ella era muy valioso. También incorporamos personas que tenían conocimiento del mundo de turismo en Europa. Un señor que se llama Jeff Facey,
había trabajado en España con alemanes y con turistas de Europa. Entonces tenía esa perspectiva que siempre nos recordaba, qué es lo que los europeos buscaban, ¿no? ¿Verdad? Y que cómo se manejaba algo que pudiera atraer a ese mundo. Eso es todo para decir que desde el principio queríamos algo que traía capacidades en las personas que se unían a la organización muy variadas. También buscamos gente de negocio, gente que sabía cómo hacer negocios y gente de comunicación. Heidi Smith era una de las personas que se unió muy temprano, pero teníamos, por ejemplo, Adrián Alonso de Automercado, que es un negocio muy grande en Costa Rica. Todas esas personas nos ayudaron a manejar el desarrollo del proyecto, porque traían sus talentos con diferentes perspectivas. Entonces, para mí, eso fue una clave para el éxito, de unir esa variedad de talentos de diferentes campos. La segunda parte fue que tuvimos una etapa de aprendizaje. Nos dimos cuenta que necesitamos aprender del resto del mundo. Entonces teníamos un comité internacional de personas, por ejemplo, del National Park Service de Estados Unidos, del Bruce Trail en Canadá. Unimos a una organización que se llama el World Trails Network, con un señor que se llama Nat Scrimshaw. No sé si lo han conocido en otra. De Nat aprendimos muchísimo, pero toda esa fase con el World Trails Network, con el Appalachian Trail, nos hicimos íntimos amigos de personas claves en los programas de comunidad y de educación del Appalachian Trail. Entonces, toda ese, digamos, el 2013, 2014, ahí estábamos aprendiendo cuáles eran las cosas claves para poder hacer un sendero de clase mundial y cómo se organiza una organización que puede manejar tal sendero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo este elemento de aprendizaje lo pasamos. Sí anclamos la idea en el modelo de Compostela. Como le estaba, porque por ejemplo, no somos tan parecidos al Appalachian Trail que como a Compostela. ¿Por qué? Porque queríamos traer el beneficio económico a pueblos. Entonces era un sendero que iba a cruzar desde el Atlántico, el Mar Caribe, hasta el Pacífico, pero a través de pueblos. Pero también queríamos que se pudiera resaltar la gran belleza natural de la naturaleza de Costa Rica, las montañas, los ríos, las cataratas, ¿no era? Todos los diferentes campos de cultivos, lo que es la cultura cafetera, la caña, todas esas cosas. Queríamos integrar lo que era verdaderamente el alma de lo que es Costa Rica. Welcome to El Camino de Costa Rica with UriTrek, a 280-kilometer adventure through the unique biodiversity and culture of this beautiful country. El diseño de la ruta yo diría que empezó como en 2013 y no la lanzamos hasta el 2018. Entonces imagínense la cantidad de cuentos que hay ahí. Todas las cosas que hicimos que no resultaron. Pero para tener una idea de cómo fuimos pensando, de por dónde iba a pasar esta ruta. Y empezamos, bueno, en el Caribe, pues tenemos estos pueblecitos, Barra de Parismina, tenemos Cahuita, tenemos Puerto Viejo, y tratamos de ver de dónde de esas partes podía empezar el camino. Y nos hubiera encantado poder empezar en Puerto Viejo, que es un pueblecito precioso. Y tratamos de ir por Bribri, pasar por los pueblos indígenas de Bribri y bajar a una parte que se llama Bajo Chiripó. Todo eso lo tratamos. Hubieron guías que se unieron, que trataron, bueno, casi se muere la gente tratando de pasar por ahí, pero no lo logramos. Después tratamos desde Cahuita, cogiendo los rieles del tren hacia arriba, tratando de pasar
por un sitio que se llama Finca Bananita y el Valle de la Estrella, pero qué va, no fue. Después tratamos desde Barra de Parismina, pero fuimos por la parte de atrás, por donde se entra a un pueblo que se llama Siquirre. Ahí dimos vueltas en cantidad hasta que decidimos que había demasiado problema social ahí, que no iba a ser un sendero seguro. Entonces cambiamos y fuimos entonces por los canales y empezamos a buscar otra parte, pero aún así pasamos por unos pueblos que se llaman, Juancho, ¿tú te acuerdas cuando pasábamos por 26 millas y 28 millas? Porque había, por ejemplo, había un museo del CAPSIE, que es una organización muy bonita, entonces queríamos enlazar eso, siempre había razones, queríamos enlazar cosas históricas, pero lo tuvimos que cambiar después también los cambiamos. En un momento unimos una organización que se llama Fiebres por el Tren, cogiendo los rieles del tren antiguos, tratando de llegar a un sitio que se llama Turrialba. Y terminamos eso fue casi, ay Dios, ahí Gabriel estuvo envuelto. Terminamos en un túnel lleno de terciopelos. Yo no sé cómo lo sobrevivimos, pero fue algo sí. Pero estábamos buscando pasar por ahí porque había un pueblecito histórico que se llama Peralta. En fin, todo eso es para contarle cómo fue todo ese proceso en 2014, 2015. Fueron exploratorias duras, aventuras muy interesantes. Muchas veces los vaquianos locales que consultaban nos decían, sí, sí, cómo no, se puede ir de aquí a allá, vamos. Bueno, no se podía. Llegábamos a un paredón y no se podía pasar. Entonces, en eso estuvimos todo ese tiempo. Finalmente encontramos un señor que se llama Orlando Zamora. Y Orlando Zamora trabajaba con Outward Bound, porque había varias cosas en Costa Rica ya. Había una competencia de bicicleta que se llamaba La Conquistadora, que iba desde Jacó hasta Limón. Entonces nosotros estudiamos la ruta de ellos y vimos dónde podíamos quizás usar parte. Había otra organización que se llama Coast to Coast Adventures que hacían una mezcla de bicicleta, rafting y buceta, llevaban a la gente también. Entonces no funcionaba porque ellos también hacían mucho transporte. Queríamos una ruta que se podía caminar continuo, entonces, pero sí usamos parte de lo que ellos estaban haciendo, ¿no verdad? Algo similar a lo que ellos estaban haciendo. Y estaban estas otras dos organizaciones, Rally International y Outward Bound. Y Orlando Zamora tenía eso que llevaba a los chicos desde una costa a la otra, pero habían parado de hacer partes porque eran muy peligrosas. Entonces ahora cuando nos encontramos con ellos, solamente iban de Turrialba hasta como Londres de Quepos, ¿no verdad? Entonces cogimos partecita y ellos también pasaban por una parte ilegal. Entonces no podíamos hacer eso, ¿no verdad? Teníamos que descartar porque si íbamos a hacer un camino tenía que ser completamente legal, no podíamos romper ninguna regla. Pero Orlando tenía otra cosa, él tenía una relación con la comunidad Cabécar del territorio Nairi-Awari. Entonces con él fuimos y conocimos al cacique del territorio Nairi-Awari. En ese tiempo era Walter Pérez. Eh, y establecimos, gracias a Dios, una relación muy buena con ellos y ahí fuimos viendo por dónde podíamos pasar. La primera ruta iba desde cerca del Parque Nacional Barbilla por un pueblo que se llama Valle Escondido y después salía del otro lado del río Pacuare. eh, y esa fue la ruta por muchos años. Yo creo que la primera vez que Juancho hizo la ruta, la hizo por ahí, ¿no verdad? Eso fue como en 2018, casi justo antes de que lanzamos ya la ruta oficialmente. Pero desde ese entonces fuimos cambiando. Hay muchas razones por las cuales hemos mejorando y hemos ido cambiando. Y yo creo que David le puede dar más información sobre lo que es la ruta hoy en día en sí. Eh,
En el Pacífico queríamos salir o de Jacó o de Quepos y por mucho tiempo tratamos de ver si podíamos llegar al Parque Nacional Manuel Antonio. Eso también fueron muchos intentos que no dieron resultado hasta que encontramos la ruta en ese momento trabajamos con un muchacho que se llama Roger Fernández Estrada. Roger dio vueltas por Costa Rica conmigo y con Marco como usted no se puede imaginar. Me acuerdo que una vez estábamos en un sitio que nos habían dicho que sí se podía pasar y llegábamos y había como solamente 4 metros. Había una catarata en un lado y un farallón en el otro. Y me acuerdo que mi marido le dio miedo, él dijo que él se bajaba del carro. Entonces bajó del carro y era Roger y yo que manejamos el carro, pero sí logramos cruzar. Y por ahí es donde pasa la ruta hoy en día. Entonces, en fin, finalmente logramos hacer la ruta lo que es hoy en día y empieza en Barra de Parismina, en el Mar Caribe, y termina en Quepos. Teníamos unos criterios para decidir por dónde pasaba. El primero era que fuera una ruta que se pudiera hacer en 14 días o por ahí para que pueda hacer algo que la mayoría de las personas que pueden tomar vacaciones puedan hacerla, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no podíamos irnos, ¿no? ¿Verdad? En un ángulo muy grande, tenía que ser la parte más recta posible, pero tenía que ser una ruta que la mayoría de las personas la pudieran hacer, porque hay otros senderos, pero son muy difíciles. Por ejemplo, hay una ruta que se llama por Talamanca, por las montañas de Talamanca, pero es demasiado difícil, casi nadie lo puede hacer. Entonces tuvimos que, no escogimos por ahí. La otra, que fuera por pueblos, que los pueblos quisieran tener turismo rural, ¿no? Eso era muy importante. Y durante ese tiempo tuvimos muchas consultas, pero muchas consultas con los líderes de las comunidades. Y teníamos, bueno, también queríamos que incluyera las partes más bonitas posibles. Tuvimos mucho cuidado en ese tiempo en 2 cosas. Una era no, ¿cómo se dice? Alzar expectativas demasiado, ¿no? ¿Verdad? Porque sabíamos que esto iba a tomar tiempo. Y bueno, creo que lo hemos logrado. Tenemos 2 pueblos que están un poco como, se siente que le fallamos porque al final no pasamos por ahí, ¿no? ¿Verdad? Y eso nos ha dolido mucho. Hemos tratado de incorporarlos lo más posible y seguimos tratando de incorporarlos. Pero bueno, cuando vienen a ver todo lo que ha pasado y todo lo que tuvimos que hacer a través de tantos años, yo me siento que tuvimos mucha suerte de tener más cosas positivas que negativas en términos de por dónde se diseñó la ruta. Y han habido cambios que han tenido diferentes estresores para diferentes personas, ¿no? ¿Verdad? No es todo así perfecto. Pero bueno, entonces llegó David y llegó Chris Laganos, que es un experto en senderos, y nos ayudaron mucho a ponerle estructura a cómo se reflejaba la ruta digitalmente. El Camino de Costa Rica is a journey that crosses the country from coast to coast, from Caribbean Sea to the Pacific Ocean. Along this incredible road, you will discover the rich diversity of Costa Rica tropical ecosystems. You will explore everything from dense tropical jungles to mountain and crystal clear rivers, passing through amazing villages and coffee plantations. Every step is an opportunity to marvel at nature. Yo entiendo que Juancho es quien más ha recorrido. Sí, Juancho es el maestro, ese lo hace con los ojos vendados. Sí. Así, literal. Perfecto. Literal. Ya. Literal. Mira que
un poco para pensando en nuestros auditores latinoamericanos que no conocen en detalle todos los pueblos de Costa Rica, para que tengamos una idea. Primero, preguntarle a Juancho, ¿qué tiene el camino? ¿Cuántos ecosistemas recorre? ¿Cómo está estructurado por tramos? Ya nos adelantó bastante Conchita, algo pensado en 14 días, me imagino que más o menos se corresponde con el número de tramos. Y la otra pregunta, que es muy relevante, es cómo está señalizado. Si está pensado en un autoguiado o solamente esto se hace con guías. Esa parte última, si quieres, yo la respondo. Y Juancho que nos comente de todo lo demás. La última parte de cómo está autoguiado guías, yo lo explico desde el punto de vista cómo como asociación gestionamos este tema en forma integral. Excelente. Okay. Sí, mientras tanto, vamos a empezar por ahí, mientras Juancho se une, porque Juancho está metido ahí en medio de la montaña. Entonces esa foto es de un lugar que está él ahí, en Cimarrones, se llama, y hay una señal que es baja. El Camino de Costa Rica tiene 280 kilómetros en su totalidad, de los cuales caminables son alrededor de 266, porque hay una sección que va por canales de agua en lo que se llama Tortuguero. Entonces, Juanchito, te nos fuiste un toque. Estábamos comentando nada más brevemente que el camino tiene 280 kilómetros, de los cuales 266 son caminando, y hay una parte que es en canales de agua, donde uno va en barco a la isla de Parismina, o la barra de Parismina, que es lo que en inglés llaman un sandbank, y ahí es donde uno empieza y ve el mar Caribe. De ahí uno ya toma otra vez los barquitos para ir a ver también otra isla que se llama la barra de Pacuare, y de ahí ya va otra vez en barquito uno que se llama Moyegocho, y de ahí ya empieza la caminata de 266 kilómetros. En total tendrá unos 10.000 metros de ascenso, 9.000 y pico, 10.000 metros de ascenso acumulado entre lo que se sube y se baja constantemente. Son como 10.000 metros lo que se sube. Y usualmente, dependiendo de la expertise de las personas, se puede tardar de 14 días, media, a gente que lo hace como corredores de esos de carreras de aventura que no duermen, que duran 3 días. A gente que la lleva tranquilo, disfruta y todo, y lo puede partir hasta en 20 días si quisiera. ¿Verdad? Pero eso es como la generalidad, y luego ya te explico el resto ya que logramos conseguir a Juancho, porque ahí la señal es bien complicada. La idea era como cada 20 kilómetros que pudieran tener en un sitio donde dormir, ¿no verdad? Al principio. Es lo que buscamos, más o menos. Sí, yo creo que una de las cosas más cool de todo el camino es que cada día es diferente. Y no solamente porque estás en un lugar diferente, sino porque realmente el ecosistema o la producción o la plantación que estás pasando cambia. Y eso es algo que sorprende mucho a la gente, porque Costa Rica tiene una idea de que, bueno, somos solo montaña, y es casi que muy cierto. Casi todo el país está cubierto, la mitad del país está cubierto por cobertura boscosa, pero también hay una integración con lo que son comunidades, con lo que son plantaciones y demás. Entonces, al empezar en el Caribe, empezás, bueno, al lado de la costa, en ese escenario con monos por todo lado, con caimanes, con cocodrilos, con todo eso que la gente viene esperando, ¿verdad?, de Costa Rica. Bueno, entonces pasas por lo que son las plantaciones del banano, por la piña, y descansas. El día siguiente ya vas para lo que es la zona indígena, que es bosque tropical, y es bosque tropical virgen. Entonces, como vas avanzando en la ruta, van cambiando los ecosistemas. Todo es bosque tropical, ¿verdad? Porque somos un país tropical, pero pasas la zona indígena, pasas lo que es 3X, y caes a los cañales, a esos valles preciosos de Turrialba. Subís por el bosque tropical húmedo y lluvioso de lo que es Tapantí, que es cerca de un parque nacional. Después empezás la zona de café, entras al bosque nuboso de la Casa del Quetzal, que es, bueno, uno de los pájaros más lindos que existen en general. Y existen las posibilidades de verlo ahí. Pasado lo que es todo se desarrolla en lo que es la cordillera de Talamanca. Yo siempre les digo a la gente que el camino es como una mano con 5 dedos.
Entonces cada dedo es como una cordillera. Entonces subes una cordillera y un valle, subes una cordillera y un valle, subes una cordillera y un valle, así hasta terminar con la fila brunqueña. Y entonces porque la gente cree que Costa Rica es como planito, pero no. De hecho, por eso se decía que se acumulan casi 9.000 o 10.000 metros de nivel acumulado, porque todos los días o subes o bajas. Lo más alto es 2.333 metros, en el punto que se llama El Empalme. ¿Y cuál es el tramo que tiene o cuánto sería, digamos, el ascenso acumulado en algún tramo? ¿Cuál es el más exigente en esa materia? Hay días en que se pueden subir hasta 1.000 metros en un solo día. Wow. 1.000 metros acumulativos, ¿no verdad? Acumulativos porque vas en columpios. Ah, ya. O sea, son 1.000 metros en la suma por un tramo de 20 kilómetros, más o menos. No es tan extremo como los Pirineos o así, que vas para arriba. Es una cosa acumulada. La única diferencia y lo único que añade una dificultad extra es que es un país tropical. Entonces a veces si es la humedad y el calor, si no estás acostumbrado a ese tipo de aspectos, es donde está el reto, porque países de Sudamérica o de Norteamérica o de Europa son países muy secos, pero aquí a veces, por ejemplo, caminas 25 kilómetros absolutamente planos, que es la etapa 1, pero en una humedad del 80, 70, 90%. Entonces ahí es donde está el reto, básicamente. O sea, realmente, físicamente sí es un reto, o sea, hay que venir bien entrenadito. Hay formas que tenemos, tanto los turoperadores como se han presentado además, de ir haciéndolo muy despacio o se le hacen secciones para la gente porque hemos intentado de incluir a todos en el sendero, ¿verdad? Porque al final todo eso es ayuda para las comunidades. O sea, si desde que camina 12 kilómetros y no puede caminar más de eso, hasta el caminante experimentado que viene y que se revienta y hace 2 etapas en un día y termina culminado, pero el día siguiente y lo hacen en 8 días. Y eso es muy importante porque creo que un sendero de estos tiene que estar habilitado para todos, o sea, y hay que buscar opciones para todos. Pero también acordemos, sí hay una parte que es fresco, ¿no verdad? En las montañas hay una parte que hasta por la noche tienes que poner una fogata del frío que hace. Así que tan diferente y variado es el camino. Las partes de esa humedad y planas están a los dos extremos, pero en la parte central pues hay una variedad muy grande de montañas donde hace fresco y hace vistas y cosas así. Hemos contabilizado con unos caminantes que no son pajareros, que nada más están en eso, más de 300 especies de aves en un tour, así como la gente que va a como en eso. O sea, para que se hagan una idea de la biodiversidad, es que esto es increíble, porque Costa Rica es una cosita chiquitita, tenemos un 6% porque ha aumentado el porcentaje de biodiversidad del mundo y cosas que ni hemos descubierto. Y aquí en el camino, si vas como insectos, o sea, porque mucha gente cree que va a encontrar el tapir, o cuando llamamos aquí danta, caminando, no, pero hay una riqueza en aves, en frutas, porque la gente se dice, ¿cuántas frutas? Todos los días hay un jugo diferente de algo. O sea, hay una capa, un nivel de descubrimiento del país tan profundo en tanto de lo que es la parte ecosistémica, como es la parte cultural, como es la parte, y bueno, con guía, obviamente lo hago desde ahí, uno trata de dar esa experiencia a las personas, y los que caminan solos pues lo tienen que ir descubriendo ahí, pero también, o sea, pasa si ves un tucán que te pasa por el frente, porque eso es esto, o sea, eso es Costa Rica y es lo que amamos. O sea, decían por ahí, peregrinos de la naturaleza, creo que había dicho Panchita en algún momento, y es por eso, porque Juancho tiene una colección de insectos coloridos, insectos con unos colores, pero pues es maravilla, unas fotos espectaculares. Uno nunca se puede imaginar que hay insectos tan preciosos. Y eso lo ve Juancho y lo capta en sus fotografías. Yo ya quiero ver esas 300 aves. A mí me han comentado que hay una rana arborífera, algo así, que es una maravilla, Las ranas, hay como 3 o 4 diferentes tipos de ranas. como de ojos rojos y un cuerpo. Y con blue jeans, ¿no verdad? Una que tiene blue jeans, que parece que tiene unos blue jeans puestos. Otra cosa que hemos hecho con Juancho, que también lo involucramos, es hongos. Hemos hecho unos tours de unos hongos que no te puedes imaginar qué maravillas de hongos se ven.
Entonces, sí, es todo un descubrimiento de un mundo biológico de la naturaleza que nos espera. Yo estoy viendo la etapa 2 y aquí en mi casa, de hecho, hemos sacado como 3 ranas venenosas, de las rojas y las verdes, las ranas dardo, que las sacamos de la casa porque Poison dart, cuánta penetró el poison dart. Just embark on a hike. Join a community of passionate explorers who share with you the love of nature and adventure. During the 280 kilometers, you'll experience the team spirit that makes every step more meaningful. From sunrises over the Caribbean to sunsets of the Pacific, El Camino de Costa Rica is a journey that challenges and rewards. Each day brings new landscape, new challenges, and new joy. At the end of the trail, when you arrive to the Pacific beaches, you will feel the satisfaction of having completed one of the most impressive hiking routes in the world. It will have been a journey of discovery, connection, and deep admiration from the beauty of Costa Rica. Bueno, pero entonces voy a comentar un poquito sobre el tema de señalización. Nosotros, como parte de lo que hemos trabajado, es poder hacer del camino un camino accesible para todas las personas que quieran hacerlo. Las personas que quieren hacerlo autoguiadas o autónomas, que les llamamos, o las personas que quieren hacerlo con tour operadores. Nosotros, de hecho, en la asociación Maramar hemos venido trabajando como un Destination Management Organization, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de articular todo un ecosistema donde ya las cosas van sucediendo de una forma más orgánica y nosotros nada más velamos por la custodia de algunos elementos clave como la marca del Camino de Costa Rica, que es una marca registrada, acuerdos para tener servicios de comunicación y servicios logísticos entre unos y otros, y tenemos páginas web y tenemos información que está en las redes, y todo eso lo usamos para canalizar las diferentes consultas de los caminantes hacia qué quieren, porque el que decide quién quiere hacer el camino y cómo es la persona, eso es lo primordial para nosotros. Entonces, sí, tal cual les explicaba Conchita y Juancho en los inicios, era un camino que era poco señalizado, no estaba digitalizado y por ende hacerlo en forma autónoma tenía sus riesgos y retos tecnológicos. Una de las labores que estoy haciendo yo precisamente cuando entré en la asociación y también eso fue en el 2022, fue hacer el camino entero, solo, sin ayuda de nadie, para ver cómo me iba y a la vez documentar toda la experiencia y los mapas digitales y demás. Entonces, durante esa caminata estuve, pues además de marcar todo, estuve viendo cuáles eran los cruces con complicaciones, difíciles de entender, etcétera, si es por aquí o por allá o lo que sea. Y de ahí entró Chris Laganos, que es la persona que mencionó Conchi, que es el director de ruta hoy día, quien vino a darle un boost a todo al cómo ya lograr una mejor señalización y estandarización. Estuvimos trabajando varias veces en hacer el camino entero en carro y rotulando con lo que es blazing, ¿verdad? Señales de pintura verticales rojas, y él con los rótulos que hace estuvimos poniendo en todo lado. Y a la vez, de suerte, tuvimos la oportunidad de trabajar con el ICT, que es el Instituto Costarricense de Turismo, para lo que fue obtener un préstamo o una ayuda, en realidad, no reembolsable, para señalizar el camino en casi 63 puntos, 66 cruces complicados. Entonces, ahí con toda esa base de datos estuvo trabajando de eso. Y se estuvo empezando a trabajar también en todo lo que es el manejo de autónomos, a través de un taller, un workshop. De hecho, pues a veces yo lo doy, el taller de workshop, si a la gente le interesa, donde se les entrena en cómo hacer el camino, se le dan los mapas digitales y demás. Sin embargo, eso era el arranque. Nosotros lo que queremos es evolucionar a una total autonomía y de autogestión. Y desde ese punto de vista, por eso cuando entras a nuestra página web, tenemos varias secciones. Una que dice con un guía y una que dice autoguiado. Porque, como te digo, la idea es, el camino es para quien quiera. Por ejemplo, Juancho ofrece una experiencia de lujo, de servicio, de know-how, de expertise, de seguridad, de primeros auxilios. O sea, hay un montón de cosas que claramente uno, si lo hace autónomo, no las va a tener. Pero el autónomo quiere independencia, cero agenda, hacer lo que quiera, que nadie me diga qué hacer nunca. Todo depende de los likes. Yo, por ejemplo, yo soy así.
Yo no soporto ir en tour de nada. Así, totalmente transparente. No me gusta para nada. Me gusta diseñarlo yo, me gusta hacerlo yo. Hay gente que no, que me lleven el maletín, que me ayuden, que me expliquen, que me cuiden. Y es válido, todas son respetables. Y Juancho, aquí de Retrek, es el ejemplo de cómo llevar eso al mejor nivel posible. Y por eso es uno de los partners acá que está con nosotros hoy. Entonces, parte de la autonomía la hemos venido evolucionando, porque esa rama está muy evolucionada, la de los tour operadores está súper bien evolucionada, con ejemplos como los que hace Retrek. Y la rama otra empezó pues con todo esto de los talleres autónomos, un poquito de los mapas puestos en Wikiloc y cosas por el estilo. Pero de ahí hemos venido evolucionando a dos cosas más. Uno, la actualización de una guía, que fue un primer intento de establecer una guía escrita del camino, que es un amigo de Conchita de la asociación, se llama Evan Brasher, y es una guía que se compra en Amazon. Fue como el primer intento de hacer una guía tipo Lonely Planet impresa, buenísima. O sea, para ejemplos prácticos es buenísima, pero igual te toca leer, te toca aprender, te toca interpretar, y esos son temas que pues generan sus riesgos. Además que la guía se desactualiza y el camino cambia la ruta, cierran lugares, cambia esto, cambia lo otro, entonces se hace más difícil, ¿verdad?, mantenerla vigente. Por otro lado, está todo esto que les dije yo del taller y toda la información digital que permitió abrir un poco más de información a los caminantes más, los que quieren ir solos y que saben usar mapas, que saben usar Wikiloc o Komoot o AllTrails o lo que quiera. Y entonces de esa manera se les pasan los GPX y hacen el camino solos y se les da una guía de qué hospedajes, de dónde dormir, de cómo cortar los días del camino, etcétera, etcétera. Todo esto nos ha llevado a encontrar una herramienta que para nosotros es buenísima, que se llama una guía Far Out, el Far Out Guide. Y el Far Out Guide es una guía que tienen en Estados Unidos, donde se monta y los mapas GPX con un montón de información y coordenadas geográficas de las diferentes cosas que hay. Y te va llevando en forma autónoma como for dummies. For dummies. Te va llevando, vos lo abrís y te dice, know before you go. Está solo en inglés, estamos trabajando en la versión en español. Pero entonces, antes de empezar el camino, ¿qué debería llevar? ¿Qué debería hacer? Como que uno lo va llevando de la mano, que no se pierda en el orden. Es como la inducción que hago yo, totalmente autónoma en un teléfono. Y entonces ahí están, los lugares salen con dónde es el lugar de dormir, teléfonos, esto, el otro, aquí y allá. Y el Far Out Guide te dice de todo. Zona peligrosa, zona que tiene potencial puente, zona que tiene esto, el otro. Todo eso lo tiene. Y entonces ya eso está como parte de las herramientas. Vos entras a la página web y te dice, ¿quieres con turoperador? Entras y te explica todas las ventajas de ir con turoperador y te sale la lista de los turoperadores para que los contactes. ¿Quieres autónomo? Pues está toda la experiencia autónoma, qué significa y cuáles son los recursos que tenemos. Los mapas digitales, la guía Far Out, el libro de Evan Brasher, el taller autónomo que doy yo. Y hay gente que además no lee eso, simplemente pregunta y dice, mire, yo quiero hacer el camino guiado, ¿qué me recomiendan? Entonces la red del Camino de Costa Rica reenvía esos correos a los diferentes actores, Retrek y tal y el otro. Aquí tenemos esta gente que les interesa, por favor ofértenles el servicio. Y ya listo, fine. Y ahí estos señores cosechan todos los éxitos que están haciendo hoy día. Y de esta manera es como el camino ha ido ganando pues preponderancia, como les digo, al punto de que en el 2022 creo, no sé si fue 22, que fue elegido como la National Geographic por uno de los mejores 52 destinos a visitar del planeta. Y en el 24 por el New York Times, ¿verdad? Así fue, Conchita, creo. Bueno, debemos de hablar un poquitico sobre lo que ha traído que el camino llegue a ser reconocido mundialmente. Hemos tenido una suerte enorme. Primero, era como a finales de 2020 y gracias al Instituto Costarricense de Turismo nos pusieron en contacto con Oxígeno, que es una revista de aventura de España, y vinieron la gente de Oxígeno e hicieron un video maravilloso de toda la ruta y dieron promoción en toda España y en Europa sobre el camino. Eso fue como la primera exposición del camino en una forma significativa al mundo. La segunda fue National Geographic, que sí fue como al principio de 2022, que hizo una
a través de una revista que también nos habían señalado el ICT en Alemania. Entonces National Geographic usó eso y hizo uno de los caminos recomendados mundiales. Entonces, después hubo un artículo en Travel and Leisure que estuvo buenísimo, buenísimo, que también habló de toda la riqueza, de la variedad, de los albergues, de las experiencias. Después uno en una revista muy reconocida en Inglaterra que se llama Wanderlust, habían tenido unos features de Costa Rica y adentro de creo que era como 20, 25 lugares en Costa Rica, pusieron una parte sobre el camino de Costa Rica, sin nosotros ni saber, ¿no verdad? Lo habían sacado de todo eso. Y después finalmente salimos en el Financial Times of London, una página entera de no solamente de la ruta, sino de todo el impacto social que estamos teniendo, todo el impacto social y la protección en la biodiversidad. Ese artículo fue algo fabuloso. Y después, a finales de 2024, a principios de 2024, fue lo de el New York Times. Todos los años, como para el 5 o 6 de enero, el New York Times publica 52 lugares que se deben de ir en el próximo año. Y fuimos uno, no Costa Rica, el camino de Costa Rica fue escogido como uno de los lugares. Entonces, toda esta publicidad, bueno, y cada vez que había una de esas publicidades internacionales, el mundo de publicidad interno nacional se volvía loco. Y gracias a Dios que teníamos a David, que se prestaba a ir a televisión, a la radio y a hablar maravillosamente de todo esto. Entonces, hemos tenido una suerte enorme en términos de publicidad. Eso yo no sé quién nos está ayudando, pero la verdad que y además, yo lo que veo es que equipos como UriTrek también invierten mucho en publicidad externa. Ellos han ido a ferias de turismo. Entonces hay que reconocer que no solamente todo esto que acabo de contar ha sido en el pasado y ahora hace como yo creo que 2 años ya UriTrek está haciendo una publicidad que también es impactante para en términos del número de senderistas que vienen a hacer la ruta. Sí, yo creo que como agencia, cuando estás en un proyecto como este, que es un proyecto comunal, un proyecto social, más que solamente la parte de caminar, que es el alma de esto, nosotros hemos tratado de dar nuestro apoyo en la medida de lo posible. Hemos generado un par de documentales, uno con unos chicos de España que se produjo por toda Europa, y todavía se sigue vendiendo. Tenemos, de hecho, ahorita hay uno que no ha salido, pero está para Discovery Channel. Estamos esperando que lo terminen de producir por ahí. Hemos salido en diario en Montreal, hemos estado en ferias en Vancouver. Este año vamos para la de Alemania y para la de Inglaterra a promocionar más el camino, porque al final entendemos que aunque vengan a hacerlo solo, vengan a hacerlo con agencia o como lo quieran venir a hacer, lo importante es que también esto es como una familia. O sea, al final, yo que me vino a ir acá, esto es, o sea, si se beneficia esta señora, si se beneficia este emprendimiento, si se benefician las comunidades, al final nos beneficiamos nosotros, porque que hayan fondos para construir un cuartito mejor, y ese es un desarrollo que se ha ido viendo, es un desarrollo comunitario, pero toda esta promoción y toda esta publicidad es como que engloba un turismo que amamos, que es y es un turismo del senderista, ¿verdad? Que no viene buscando tal vez el lujo, sino viene buscando la experiencia y el estar con la persona. Y esa publicidad eh, se engloba en todo esto. O sea, entonces, claro, una revista que fuimos como Travel and Leisure, que es una revista de lujo, porque es turismo de lujo, se da cuenta que puede tener turismo de lujo y experiencia al mismo tiempo, y es algo nuevo. Entonces, todo eso se ha unido para estar en National Geographic en español también, en el de España, y en una serie, Outsiders, una serie de revistas y ahí que también hemos tenido, como dice Jochita, la suerte de estar, y que en la medida de lo posible, independientemente de que sea un negocio o no, al final amamos esto y vivimos acá. Entonces se vuelve y todo lo que podamos hacer para ayudar al camino y, y obviamente pues también nos beneficia a nosotros, ¿verdad?
Es una cosa muy circular, ¿no verdad? Porque nosotros tenemos 3 pilares, pero podemos decir que todo se conecta. Por ejemplo, el primer pilar es desarrollar una ruta de estatus de clase mundial, ¿no verdad? Como el Appalachian Trail o el Bruce Trail y otros. Ese es uno. Y todo lo que habló David y ha hablado Juancho va para poder lograr eso. Y todos los días mejoramos la ruta, ¿no verdad? Eso va a seguir siendo así. Acabamos de construir un puente colgante adentro de un bosque, pero ese puente nos indica lo circular que es. El puente va a mejorar la ruta increíblemente, porque es precioso, está hecho con materiales y técnicas muy innovadoras por unos jóvenes de una compañía nueva. Usan los materiales de deportes extremos y rescate. No es un puente construido con cemento. Es una maravilla. Pero ¿qué hace ese puente? Ese puente da acceso a los jóvenes de adentro del bosque que puedan llegar al liceo. Ese puente ayuda a las personas de las comunidades adentro del bosque a poder llegar a la clínica que está fuera del bosque, ¿no verdad? Y además es un atractivo turístico que le está generando ingresos económicos, le va a generar ingresos económicos a la comunidad Cabécar. Entonces tú ves, todo lo que hacemos tiene ese elemento. Siempre consciente de la naturaleza, siempre consciente que el beneficio tiene que quedarse en la comunidad y a la misma vez estar creando y produciendo una ruta de estatus de clase mundial. But El Camino de Costa Rica is not just a natural adventure, it's also a cultural experience. Along the way, you will have the chance to interact with friendly locals, learn about their traditions, take delicious meals, and understand their way of life. The communities you will encounter along the way are the heart of this experience. From sharing stories with the farmers to learning traditional crafts, each encounter enriches the journey and creates unforgettable memories. Oye, una consulta. Hablemos más de la Fundación Maramar, que es una figura que nos interesa mucho poderla entender, porque vemos que han sido capaces de ir generando un gran ecosistema, ¿no? De personas que están vinculadas a esta iniciativa. Y queríamos preguntarles quiénes componen la asociación Maramar. Preguntarles cómo están organizados, qué tipos de proyectos, porque sabemos que ustedes manejan un fondo también, qué tipos de proyectos han desarrollado con las comunidades aledañas a la ruta. Pues mira, te voy a contar, una de las cosas fundamentales es que queríamos una organización ágil y una organización que fuera lo mínimo que se necesitaba para lograr los objetivos, ¿no verdad? No queríamos crecer y estar estructurados grandes. Entonces, por eso somos una asociación y no una fundación, porque fundaciones se crean y se estructuran muy fuerte. Una asociación tiene más flexibilidad. Entonces, fueron 10 personas que la fundaron y solamente hicieron una junta directiva y esa junta directiva escoge a una directora ejecutiva. Entonces, esa fue la estructura simple y básica y de ahí empezamos a funcionar. Primero, pues no formamos la organización en 2012 o en 2014 cuando empezamos. Tuvimos los consejos y dijeron, no formen una organización muy rápido, porque el minuto que formas una organización tienes que empezar todos estos procesos administrativos, legales, que te quitan mucha energía, ¿no verdad? Eso fue un consejo muy, muy bueno. Entonces, no se fundó hasta el 2016. Se inscribió en junio de 2016. Y de ahí vamos, también no queremos crecer rápido. Queremos crecer. Todos los años solamente añadimos como 5 o 6 nuevos miembros asociados, ¿no verdad?
y los escogemos con mucho cuidado, gente que van a traer nuevas ideas, nuevos talentos. Entonces, eso es en general. Pero la misión y la visión y los valores siempre han tenido el mismo norte. Y tenemos esas 3 bases. La ruta, que es el pilar número 1, y como tú bien dices, una parte que es el desarrollo económico de las comunidades. Y eso lo hicimos al principio de una forma muy informal y eventualmente lo estructuramos en un fondo comunitario. Lo que hacemos es que hacemos recaudación de fondos de pequeñas organizaciones. Tampoco queremos el gobierno muy envuelto, ¿no verdad? Yo creo que en Brasil sí pudieron hacerlo, ¿no verdad? El Sendero Carioca de Brasil tienen unos vínculos con el gobierno y con los gobiernos locales y federales muy buenos. Y eso es porque Brasil es enorme, ¿no verdad? Y porque el gobierno tiene mucho más recursos. En Costa Rica el gobierno tiene tantas otras necesidades, ¿no verdad? Entonces pensamos que nos daba más agilidad trabajar con el sector privado y con fundaciones de familias nos dan mucha flexibilidad. Pero sí escribimos grants a Inter-American Foundation y organizaciones grandes y hemos tenido suerte de escribir muy buenos grants y nos han entrado dinero. Por ejemplo, pudimos construir, esto es una cosa rarísima en cierta forma, pero construimos un museo, a ellos no les gusta la palabra museo, se llaman casas cosmogónicas en un pueblo indígena al pie del río Pacuare. Es toda la tradición Cabécar que ellos pudieron construir la casa, el museo con estructura tradicional de ellos. Y el dinero vino de Nueva Zelanda, de la Embajada de Nueva Zelanda en México. ¿Por qué? Porque en Nueva Zelanda tienen mucho respeto a sus indígenas también. Entonces, la idea de conectar con los indígenas de Costa Rica les pareció fabuloso. Y ahí nos dieron los fondos y trabajamos. Fue durante COVID. Entonces, todo se hizo adentro de la comunidad. Los materiales, todo se hizo adentro de la comunidad y solamente teníamos que canalizar los fondos. Fue un proyecto lindísimo. Hasta hoy en día es una gran atracción en la ruta, es al final de la sección 3, estas casas cosmogónicas de la cultura Cabécar. Entonces, bueno, así es como funcionamos. Nos pasamos pidiéndoles dinero a nuestras amistades y familiares que ya la gente cruza la calle cuando nos ve venir, ¿no verdad? Pero eh, una de las cosas de la estrategia que hemos tenido es que hacemos las cosas en escalas pequeñas para lograr resultados y poder construir sobre ese resultado. Entonces tú ves, esa es una estrategia muy, muy diferente. No estamos escribiendo una cosa enorme que va a cambiar el mundo. ¿Tú me entiendes? No es toda una sistematización de albergues o no es una no. Queremos lograr esto aquí, lo otro allá. Entonces el fondo comunitario todos los años, primero fue una cosa muy informal, ahora está todo estructurado, tiene unos procesos y todos los años damos fondos, postulan las comunidades, las personas en las comunidades. Hay diferentes tipos de proyectos que aceptamos y hay un comité independiente que hace las decisiones y se canaliza el dinero. Y todo eso ayuda a mejorar la ruta, a darle nuevas fuentes de ingresos a las comunidades. Y la tercera parte es la educación ambiental, la protección a la biodiversidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos vendiendo verdaderamente, ¿no verdad? Lo que tiene Costa Rica es esa riqueza de biodiversidad. Entonces, y queremos también involucrar a la próxima generación. Entonces, tenemos clubes en las escuelas a lo largo del camino de educación ambiental. Y los chicos se entusiasman muchísimo. Yo espero, creando muchos biólogos y naturalistas del futuro. Entonces, esa es la organización. Con todo este escenario tan lindo que nos están comentando, ¿cuál es la visión a futuro?
¿Cuál es el futuro del Camino Maramar? Bueno, lo que queremos es que se defina ese futuro a través de lo que cada comunidad quiera hacer. Queremos que vaya despacio, que el crecimiento sea orgánico, armónico, despacio, y que pueda, muchos de los pueblos por donde pasamos están despoblados porque no hay ingreso. Entonces los jóvenes se gradúan de high school y se van para la capital, ¿no verdad? Lo que queremos es que vuelvan a nacer esas comunidades, que los jóvenes se queden, que tengan negocios, que tengan emprendimiento y que pueda haber un crecimiento saludable en esas comunidades, y que el camino tenga muchos otros aspectos, ¿no verdad? Que sean más accesible y más fácil para el turista internacional poder disfrutarlo, y el nacional también, por supuesto. No tenemos una visión de que queremos ser una gran organización, no te puedo decir eso. Queremos seguir teniendo este rol de que los valores de lo que es el camino continúen, ¿no verdad? Preservar esos valores de inclusividad, transparencia, protección a la biodiversidad, y que las comunidades sean los dueños de sus lugares, ¿no verdad? Que eso no es fácil de lograr, ¿no verdad? Uno tiene que estar muy, muy pendiente y estar muy consciente de que ese es el valor que llevamos. Tenemos una visión en una parte que es cerca de donde Juancho está, que es, hay 3 lugares ahí. Está lo que se llama el Parque Nacional Barbilla, que es un parque hermoso donde están los jaguares, ¿no verdad? El hábitat de los jaguares, pero casi nadie aún en Costa Rica lo conoce. Al lado del parque está el territorio Nairi-Yaguari de los Cabécar, que tampoco casi nadie lo conoce. Y hay un pueblecito que se llama Las Brisas de Pacuarito, que nadie lo conoce. Pero ese es el final de la etapa 2. La etapa 2 empieza donde Juancho y termina en este sitio. Es un sitio que está en una montaña, y de ahí puedes ver hasta el Caribe, y puedes ver cientos de millas al sur, al oeste, montaña tras montaña. Es precioso, pero no hay casi nada. Y hay un problema de agua, ¿no verdad? Entonces, y está despoblado. Entonces nosotros ahí vemos el potencial de que crezca a ser lo que pudiéramos llamar un Monteverde del Caribe, porque esto está en la parte más pobre de Costa Rica, que es el Caribe. Y hay un lugar que se llama Monteverde, que está, no sé si lo conocen, que es muy reconocido mundialmente. Es un rainforest, es un destino turístico muy conocido. Y es precioso Monteverde, ¿no verdad? Pero bueno, ya ha crecido y quizás está más comercial de lo que nos gustaría a nosotros. Entonces, nuestra visión es que aquí, en este lugar donde está el Parque Nacional Barbilla, están los Cabecas, el territorio Nairi-Yaguari, está Juancho y está Las Brisas de Pacuarito, podamos crecer despacito y que esto sea un destino que le traiga un crecimiento orgánico y armónico, pero como destino turístico y de educación ambiental. Ahí queremos construir un centro de biodiversidad donde puedan venir investigadores y todo eso. Eso es parte de un sueño que tenemos para esa parte, ¿no verdad? Pero tampoco estamos apurados. Queremos que esto verdaderamente nazca a través de las raíces que estamos, de las semillas que estamos sembrando ahora. Ahí hicimos un campamento con los indígenas, con ayuda de una organización maravillosa de Canadá que se llama Developing World Connections. Una organización pero maravillosa. Ellos vienen con sus voluntarios, se pasan 14 días trabajando, compran los materiales, invierten en el lugar. Y ellos construyeron un campamento precioso ahí para los indígenas, regalo, los indígenas los manejan, ¿no verdad? Nosotros no nos quedamos con nada que hacemos. Lo que hacemos se queda en la comunidad y la comunidad lo sigue manejando. Hicimos otro campamento en un lugar que se llama Taos. Ahí la comunidad de Taos
y el colegio ambientalista de esa zona maneja ese otro campamento, ¿no verdad? Entonces, así es como vamos. Y todo eso va mejorando la ruta, ¿no verdad? Poquito a poco. Y yo quería agregar ahí, si es posible, que de nuestra parte, todos nuestros guías estamos tratando de que salgan de las mismas comunidades para esto mismo, para que la gente se pueda quedar en las comunidades. Y un proyecto que tenemos ahorita que queremos es, hicimos una pequeña tiendita aquí en nuestro lugar y estamos viendo si conseguimos unos fondos para que los diferentes artesanos del camino puedan exponer sus productos acá, para eso mismo, para generar pequeños emprendimientos, porque todo está encadenado. O sea, todo, nuestro sueño es que de aquí para allá, porque aunque somos 280 kilómetros, hace poco tuvimos una capacitación y nos veíamos todos los hospederos y es como una familia, y eso es muy bonito, porque ese crecimiento y ese establecimiento del camino en el futuro va a establecer empleos, va a establecer, y eso es como que es el futuro de este camino, pues que haya crecimiento bonito, organizado, y que no se pierda la esencia, porque lo que uno viene aquí es a disfrutar al costarricense, ese calor tenemos, esa amistad, eso. Y en los pueblos, estos lugares turísticos son muy bonitos, pero es que estos pueblos pues tienen eso de que la señora, yo no sé ni cómo explicarle, tienen que venir a vivirlo para que entiendan cómo es que te traiga una tacita de café y que ya comió y que aquí, que le lavo la ropa, y es una cosa que uno, es como que llega a la casa de la mamá. Entonces ese crecimiento es ponerlo y potenciarlo sin perderlo. Entonces creo que ese es nuestro trabajo también como compañías, es acompañar a la asociación en la misma visión para que este desarrollo se dé, como decía Conchita, de manera orgánica también. Sí, y eso es esa palabra encadenamiento, es un encadenamiento a través de todo el país. Y la gente, tenemos un chat de todos los que tienen albergue a lo largo del camino. Es una cosa muy informal. En 2022 tuvimos una reunión de todos juntos, y ahora ha vuelto a haber una mucho más profesional, que Marta la dirigió con fondos de Conatur. Pero esa gente se va a visitar de vez en cuando. Mireya del Caribe se va a Quepos a conocer a la señora que tiene un albergue en Quepos, y después el señor del Empalme baja a Orosi a conocer a la señora de... Bueno, y lo postean en el chat, ¿no? Hoy conocí a fulano y tal. Como dice Juancho, una familia. Hemos logrado, siendo, yo diría que humilde, en términos de que no somos una organización tan formal, somos muy informal, ¿no verdad? Yo creo que eso ha dado, es la cultura que hemos creado en el camino de una informalidad amigable y de familia, que somos una familia, como dice Juancho, ¿no verdad? No, que también como familia nos peleamos, ¿no verdad, Juancho? Oye, una para ir terminando ya, porque ya llevamos más de una hora, seguiríamos hablando por mucho rato, tenemos hartas preguntas, pero ya se nos pasa el tiempo. Y quería preguntarles esto, que tú has hablado de semilla, has hablado de esta gran familia, y esta familia se puede extender hacia más allá de lo que es el camino de Costa Rica. ¿Han pensado en una red? Porque es tan exitosa la experiencia que podría ser replicada, así como en el caso brasileño. Quería aclararte, Conchita, que en realidad el caso brasileño empieza desde la sociedad civil, el Estado entra después. Es un dato muy importante. Van a poder verlo después en el capítulo que hicimos con el Transcarioca. Y en el caso de ellos fue tan exitosa la experiencia del Transcarioca que se comienza a replicar en los distintos estados de Brasil. ¿No podríamos tener, en el caso del Camino de Costa Rica, el germen de una red nacional de senderos, o algo más ambicioso, una red centroamericana de senderos, entendiendo que, por ejemplo, entiendo que hay un corredor ecológico del jaguar que abarca varios países, en fin? ¿Se han proyectado más allá o todavía queda un largo trecho por consolidar esta experiencia?
Exacto. Hay un grupo de personas que eran parte del camino, hemos tenido con Nat Scrimshaw, y este grupo hemos creado otro grupo que trabaja en esa idea precisamente, una red de senderos en Costa Rica, ¿no? ¿Verdad? Pero yo personalmente no me involucré en eso, y no sé hasta dónde han llegado, pero esa idea se trató, se formó un grupo, empezaron a trabajarlo, no sé hasta dónde han llegado. Eh, También con Nat Scrimshaw y el World Trails Network y los amigos de Brasil, y de Inglaterra se está tratando de hacer un sendero de todas las Américas, ¿no? ¿Verdad? Conectando desde Canadá hasta Brasil y pasarían por el camino de Costa Rica. Entonces, tenemos, creo, un representante en ese grupo que trabaja con ese concepto. Entonces, definitivamente sí, se trata de expandir a una red de senderos en Costa Rica y se trata de expandir para que sea multinacional, ¿no? ¿Verdad? Hemos participado en esas reuniones y hacemos lo que, pero ¿cuánta energía tenemos, no verdad? Todavía falta mucho para que el camino de Costa Rica, vaya, no tenemos el volumen de senderistas internacionales todavía que quisiéramos tener para poder que se sienta el impacto económico de una forma fuerte. Digamos, cuando tengamos 200 internacionales al mes, entonces yo diría que hemos llegado a la base del éxito de una ruta internacional de senderismo. Y estamos como en 70 al mes. Todavía falta bastante, ¿no verdad? 70 visitantes por mes. Internacionales. Nacionales tenemos como 600 al mes, ¿no verdad? Pero el que deja dinero en los pueblos, ¿no verdad? Porque el nacional va por el día. Entonces, tiene un impacto económico, pero más bien para los restaurantes y quizás algunas tiendas. El internacional es el que se queda a dormir y entonces ya es un impacto económico más significativo. Entonces, aunque digamos que tengamos 8,000 senderistas al año, la mayoría son nacionales, entonces todavía el impacto económico no es lo que quisiéramos. Por eso sí, la respuesta es que sí, todavía nos falta continuar invirtiendo en todo, en promoción, en mejoras de la ruta, en mejoras de los albergues, en mejoras de los negocios, ayudando a fomentar ese crecimiento económico y a poder resaltar toda esa riqueza de biodiversidad. Teníamos un proyecto, hay unos pececitos en los ríos que están en punto de extinción y teníamos un proyecto para hacer eso. Tenemos un proyecto ahora de abejas nativas. Empezamos a dar unos tours. Puedo seguir y seguir y seguir, pero voy a parar. Juancho, David y Conchita, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, noche ya, en los dos hemisferios, ¿no? A pesar de que tenemos grandes diferencias de días, o sea, de horas de sol en cada día, ¿no? Aquí en el hemisferio sur estamos oscurece a eso de las 9 de la noche, ¿no? Ustedes están, entiendo que a las 7 de la tarde y veo que ya por lo menos 5:20, 5:30 ya es de noche. Sí, así veo, Juancho, que estás en la... alcanzo a divisar algunas estrellas por allá atrás, ¿no? Bueno, en serio, estamos muy agradecidos, ha sido muy ilustrativo, muy detallado, ¿no? Veo que hay mucho amor por lo que están haciendo y sin duda creo que es una experiencia ejemplar, ¿no? Para todos nuestros oyentes de Latinoamérica. Yo solo agradecer por el tiempo y por todo lo que compartieron. Yo me quedé con que me iba a caminar y ver 300 aves. Está en mi lista de sueños visitar Costa Rica y después de todo lo que contaron, me encantaría irme. Juancho, yo espero que nos compartas todas las fotos que mencionaste. Por más que tu internet venía, entendí que tenés muchísimas fotos lindas.
me muero por ver. Muy, muy lindo modelo como para que repliquemos en otros países de Latinoamérica. Países como el mío, en Paraguay, todavía estamos dando pasitos de bebé con todo el tema de senderos. Así que se me quedó mucho lo que dijo Conchita de ir lento, de ir con pequeños proyectos, pequeños pasos. Y creo que por más de que están con la idea de ir despacio y paso a paso, nosotros desde afuera, desde Latinoamérica, ya vemos el Camino Maramar como algo gigante. Así que felicitarles por eso y nos vemos pronto caminando por ahí, pura vida. Pura vida. Muchas gracias, Fede. Pura vida. Pura vida, cuídense mucho. Este fue un capítulo de Voces que Caminan, un primer espacio de investigación y diálogo, de conexión y hermandad, sobre redes de senderos y voluntarios por las Américas. Danos tu like, comparte y síguenos en Spotify, YouTube e Instagram. Agradecemos a nuestros seguidores y a quienes nos conocen por primera vez.